La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Vale la pena, hermanos, hablar sobre este tema porque ahora en día hay mucha gente que piensan que lo que Cristo usó fue un método de hacer lodo con la saliva y, hermanos, echárselo en los ojos al ciego y dice la Biblia que miró. Jesús, hermano, podía haber dicho al ciego que abriera los ojos y podía ver. Hay muchas predicaciones sobre este tema, han hablado tantos temas, hermanos, pero lo raro en día ahora, hermanos, que miramos predicadores escupiéndole los ojos a las personas, echándole casi hasta allá los mocos que tienen, ¿verdad? A la gente, hermanos, en sus ojos, haciendo esas locuras. ¿Cuántos han mirado eso? Yo lo he visto. La Biblia nunca nos dice, hermanos, que hagamos eso. Si la Biblia nunca le dice que usted haga algo, hermanos, no lo haga, porque la Biblia no dice que lo haga. ¿Qué es lo único que dice la Biblia? Si hay algún enfermo, ¿qué dice la palabra de Dios? Llame a los ancianos y Él orará por ustedes. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia también? La oración del justo puede, hermanos, a Santiago. Pero no es la oración, es el Señor siempre, hermanos, el que hace la obra. Y vamos a ver que aquí había un conflicto entonces grande y lo vamos a detener, vamos a hablar un poco de las maldiciones generacionales. Es bíblico, hermanos, que una persona confiese los pecados de su abuelo, de su abuela, de su tatarabuelo. Es bíblico eso, hermanos. Fíjense que los que se agarran de esto, se agarran de esto que vamos a leer ahorita. Porque le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Le preguntaron a Jesucristo. Y Jesús les dijo, ni los padres ni él, sino que él nació así para que Dios se glorificara. Quiero hablar sobre las maldiciones que la gente, hermano, ahora en día incluso hacen retiros espirituales donde la gente va, confiesa los pecados de sus padres, hermanos, y la Biblia dice el contrario. Dice la Biblia, hermanos, que los hijos no son responsables de los pecados de los padres. Pero sí hay consecuencias de los pecados de los padres, eso sí. Por ejemplo, hermanos, un padre borracho le trae consecuencias a los hijos. Por ejemplo, por andar manejando borracho puede caer a la cárcel. Por sacarlo de la cárcel hay que pagar dinero. Pierde el trabajo. Tal vez mató a alguien por andar manejando borracho. ¿Quiénes pagaron las consecuencias? Los hijos. Los hijos pagaron las consecuencias. Entonces, pero eso no quiere decir que los hijos cargan el pecado, que cuando ellos crezcan, hermanos, ellos van a ser igual que el padre. Ahora se cree que si el padre es borracho, el hijo tiene que ser borracho. Y eso no es así. ¿Cuántas familias he visto yo, hermanos, que los hijos nunca miraron a sus padres tomar y ellos toman? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué les causó a ellos hacerlo? Y hemos visto también gente que se crió en medio de gente que es borracha y no toma. Yo llegué a los 17 años, hermanos, a este país y vivía con mi hermano y vivía con un primo. Hermanos, ahí se practicaba de toda clase de droga. Si yo conocí las drogas, hermanos, es porque vivía con ellos, pero yo nunca le hice a nada de eso. Pero no por eso tomé. Entonces, puede vivir en un ambiente usted, hermanos, y no hacer ese ambiente que se está viviendo ahí. Vamos a hablar un poco de eso. Así que véngase al capítulo 9, verso 1 y 2, por favor. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es bien importante, hermano. No solo era ciego, sino que era de nacimiento.
Uno de los milagros que Jesús le atribuía, hermanos, ser Dios era esto. Porque puede la gente, incluso los doctores, la ciencia ahora, hermanos, curar un ciego, pero que haya quedado ciego, pero no que haya nacido ciego. Y Jesús le va a recobrar la vista a uno que nació ciego, y era un hombre ya, hermanos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Esta era una idea, hermanos, que tenían los judíos. Era una idea que los judíos la tenían bien fuerte, hermanos. Especialmente ciertos versos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, al rato vamos a ver, donde dice que lleva la maldad de los padres, hermanos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero no está hablando, hermanos, de aquel, por ejemplo, hermanos, de que cuando se convierte a Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con la generación que quedó atrás, hermanos? Eso quedó cortado. Eso tiene que haber quedado cortado. Así que si sus padres fueron lo que fueron, hermanos, ahora nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Hermanos, un problema que existía en este tiempo era que siempre le echaban la culpa al papá o a la mamá cuando nacía un niño enfermo. Decían, es por pecado. Algunos creen que estaba, hermanos, enfermo o se hacía el enfermo. Porque le preguntan, llaman a los papás, ¿nació este ciego? Dice, sí, él nació ciego. Él sanó ciego. Sanar una enfermedad, hermano, de nacimiento, como le decía, hermanos, es un testimonio mucho más grande que sanar a una persona, hermanos, que haya quedado ciego por ciertas razones en su vida. Por alguna razón, hermanos. Vamos a ver aquí en Hechos, hermanos, capítulo 3, verso 3, por favor. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mira, hermanos, estos hombres tenían enfermedades. Cuando Pedro y Juan, hermanos, subían a la oración, dice la Biblia que tiraban los enfermos, hermanos, para que la sombra de ellos sanara a los enfermos. Había tantos enfermos en Israel, hermanos, muchísimos enfermos, hermanos. Como habían enfermos, habían pobres en aquel tiempo. Y ¿sabe lo que llama la atención? Aquellos que predican un evangelio ahora en estos días, hermanos, que no debe haber enfermos, que no debe haber gente pobre, hermanos. Jesucristo no vino a sanar a todos los enfermos. Jesucristo no vino a traerles riquezas a todos los pobres, hermanos. Al contrario, Jesús dijo, pobres siempre van a ver. Y el ser pobre, hermanos, no es una maldición. Para mucha gente es una maldición ser pobre, quizás porque no se pueden comprar lo que a ellos les gustaría, pero no es una maldición el ser pobre. Juan capítulo 9, verso 14, por favor. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mire, lo trataron por varias cosas aquí. El problema no fue que haya sanado al enfermo. El problema no fue, hermanos, que sanó a esta persona, sino porque trabajó, porque hizo lodo. ¿Cuánto escupiría Cristo, hermanos, para hacer lodo? Yo creo que una simple escupida, hermanos, no hace lodo. ¿Cuánto escupió él para hacerlo? Hermanos, no sé yo, pero ahora en día miramos gente que quiere hacer esto, hermanos, escupiéndole los ojos a las personas. La Biblia no dice que hagamos esto. ¿Por qué lo hizo Cristo? Fue algo específico que él hizo. Fue algo que él lo hizo de esa manera, hermanos, y tiene muchos significados. Por ejemplo, hermano,
¿Cuántos aquí fueron pleitistas cuando estaban en sus países? Puros inocentes hay aquí, ¿va? ¿Ninguno de ustedes fue pleitista? ¿Hombres? Luis era el pleitista. ¿Qué era lo más humillante cuando era un pleito? Que le aventaran una escupida. Usted tal vez no quería pelear, pero si el otro le aventaba una escupida, hermano, ya con eso tenía usted para que explotara. Porque ¿qué significa la saliva? Significa, hermano, humillación. Humillación, hermanos. ¿Qué hizo Jesús con esta persona? Hermano, echó saliva. Era una humillación terrible, hermano, pero le untó los ojos. Aquel dijo, pues no me importa, con que yo vea no hay problema. Le untó en los ojos, hermano. A veces queremos que Dios nos sane a nosotros, pero que use métodos, hermanos, donde no pasemos vergüenza nosotros. Sáname, Señor, pero en silencio, que nadie sepa de qué padezco, ¿verdad? Que no sepa nadie, tranquilito nada más. Hermano, Dios lo va a sanar a usted como usted quiere, como Dios quiere, no como usted quiere. Dios lo va a sanar y a veces, hermanos, puede ser humillante tal vez la manera en que nos pueda sanar a nosotros. Mire, en el verso 2, entonces, ¿quién pecó? Esta pregunta, hermanos, genera pues mucha discusión en la teología ahora en día, especialmente, hermanos, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, véngase aquí, 20 verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, dice hasta. ¿Por qué dice hasta la tercera y cuarta generación? Si continúan en ese pecado. ¿Qué pasaba, hermanos? Si yo era un idólatra en aquel tiempo, pero mi hijo, hermanos, después de mí, decidió, hermanos, buscar a Dios en aquel tiempo. ¿Le seguía a él esa maldición? No, por supuesto que no. Hermano, era porque lo más probable, y ahora lo miramos en día, hermano, lo más probable es que si papá y mamá son idólatras, los hijos van a ser idólatras. ¿Por qué? Y sin ofender a nadie, ¿por qué los católicos son católicos? Son católicos por tradición. ¿Por qué? Porque mi abuela fue católica, mi tatarabuelo fue católico, mi mamá fue católico, entonces, hermanos, yo soy católico. Pero les veneramos a la imagen, hermano, de X, porque mi abuela era devota a esa imagen, mi tatarabuela le inculcó a mi abuela inculcó a mi mamá, y mi mamá me inculcó a mí, y así vamos, hermanos. Entonces, la teoría es, hermanos, que los padres van inculcando a los hijos a venerar, hermanos, a las imágenes. Y claro, los hijos tienen que caer en esa maldición porque ellos, hermanos, los padres son responsables por haber enseñado. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, hermanos, y muchos de ustedes lo llegaron a hacer eso, lo aseguro. Me vestían, hermanos, de indito, con unos pantalones de, ¿cómo se llama?, de manta, para ir a celebrar lo de Guadalupe, en el 12 de diciembre. Y me ponían mi tecomate, hermano, me pintaban mi bigote de ¿cómo se llama?, de negro, y me llevaban a celebrar. ¿Cuántos de ustedes le hicieron eso? A las mujeres las vestían de indita, ¿verdad? Le hacían sus trenzotas ahí a las hermanas y la llevaban a la fiesta, ¿verdad? A usted. ¿Y cómo nos van metiendo esa tradición a nosotros? Por medio de esas fiestas. Usted, hermanos, empezaba a ir a la fiesta porque estrenaba en esos días y era un lugar donde llegaban las ruedas, hermanos, y a usted le gusta, incluso muchos de ustedes les gusta ir a sus fiestas de su pueblo todavía, tal vez no ya porque van a visitar su patrón que tiene ese lugar ahí, sino porque le gusta el bochinche de andar ahí en la fiesta, ¿va? Le gusta andar ahí en la fiesta y mejor no os digo, ¿va?
bastante. Vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 5, verso 9, por favor. Hay enfermedades, hermanos, por consecuencia del pecado también. Y a veces, hermanos, estos no son transmitidos a los hijos, sino por el pecado que existe en nosotros. Deuteronomios, por favor, perdón. Ok, amén. Sí, 5:9. 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero específicamente, ¿por qué? Porque adoraban a las imágenes, no te inclinarás a ellas. Hermano, si mis hijos miraran que yo adoraba a cierta imagen, mis hijos iban a hacer lo mismo. Pero no todo el tiempo es igual. El papá de Abraham era un devoto a las imágenes, era un constructor de imágenes, pero Abraham, hermanos, no se le conoce que era un adorador de imágenes. Pero Jacob, hermanos, a él se le encontró imágenes. ¿Cuántos han leído la historia? Pero no era porque Jacob las adorara. ¿Quién introdujo las imágenes en su vida de él? Las mujeres. Por agarrar mujeres, hermanos, a veces los hombres agarran mujeres, hermanos, que traen un montón de tradiciones, o viceversa. La mujer agarra marido, hermanos, que trae un montón de tradiciones, hermanos, y viene a maldecir la familia. ¿Qué es la maldición que encontró, hermanos? Hubo un pleito entre el suegro y un montón de cosas, hermanos, porque la hija se había traído las imágenes, ¿verdad? Santiago capítulo 5, verso 15 al 16, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos Pausita. a otros. Confesar vuestras, los de los papás o las suyas. Las de nosotros. Hermano, no la de los papás. Si usted va a retiros ahora, usted tiene que acordarse, y mi mamá como que visitó a doña Chencha y hacía brujerías y, ay, ¿qué más? Estamos igual que los mormones, hermano. Cuando los mormones se van a bautizar, se tienen que acordar los nombres de todos los que han muerto, hermano, para salvar a los familiares también. Cuando ellos se bautizan en el nombre de toda la familia, hermanos, que ellos se acuerden, y bautizándose ellos, salvan a toda la familia. ¿Cuántos sabían eso? Aquí no dice, hermanos, confesemos los pecados de nuestros padres. Si alguno ha pecado, usted, vuelvo a leer, hermana, por favor. Confesaos vuestras Léamelo del ofensas, principio, por favor. y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo Pausa. levantará. ¿Es el al que llaman el que lo va a sanar? ¿Es al hermano que llamaron? Es la oración de fe. Fíjense que hay mucha gente que no tiene fe y llama al pastor. Y dicen, es que el pastor sí tiene fe. Yo tengo fe para mí. Tal vez para usted, cuando esté orando por usted, tal vez no vaya a tener fe. Y si usted no tiene fe y yo tampoco tengo fe, ya estamos perdidos, hermano, que no se sanó. Pero usted tiene que tener fe. Fíjense que una vez dice que llamaron a un pastor y le dijo, el pastor, por favor, ore por mi hijo. Le dijo que mi hijo está enfermo. Mire, hermana, es que no siento fe. Usted ore, la fe la pongo yo, le dijo. Entonces, hermano, no es el que ora por el enfermo, el que sana. Es la oración de fe que usted pone, hermano. El Señor va a hacer la obra para que no ande detrás a todo mundo, que le ponga la cabeza, hermano. Quiero decir, la mano sobre la cabeza. Mucha gente, hermano, pasa a los púlpitos y ahí anda el pobre hombre, hermanos, orando por todos, por sanidad, hermanos, y creen de que eso lo va a sanar. No, hermanos, lo que va a sanar a la persona es la fe en Cristo que usted tiene, y que usted está convencida, hermanos, como aquella mujer que llegó y le dijo, mi hija está enferma, hermanos, y el Señor le dijo, el pan es para los hijos, no para los perros, y la mujer le dijo, Señor, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa, y el Señor dijo, no he visto fe. La convenció la fe de esa mujer. Usted pone su fe
Sigue, hermana, por favor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya ve? La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos, pero usted tiene que confesar su pecado, tiene, hermanos, que tener fe para que el Señor lo sane, pero no es, hermanos, de estar confesando los pecados de sus antepasados, sino los suyos. Y ahorita vamos a ver más detalles, hermanos. Los judíos tenían una tendencia, hermanos, muy exagerada sobre las enfermedades y constante, hermanos, tenían estos problemas ellos de que era necesario, hermanos, hacer esta clase de confesiones a veces. Vamos a seguir. Véngase aquí a Job. Job capítulo 4, verso 7, por favor. ¿Se acuerdan que Job, hermano, lo condenaban? Eres un pecador, por eso estás enfermo. Ahora, si usted conoce la historia, ¿estaba enfermo porque estaba en pecado Job? No. Job estaba enfermo, hermanos, porque Dios le permitió a Satanás. A veces Dios le va a permitir, hermanos, a usted una enfermedad. ¿Y sabe qué, hermanos? Va a ser para su propio beneficio. Pablo tuvo una enfermedad, hermanos, que Dios nunca se la quitó. ¿Y estaba en pecado Pablo? La Biblia no nos explica que estaba en pecado. Es más, Pablo, hermano, le pidió al Señor, Señor, yo oro por los enfermos y sanan, Señor. ¿Por qué no me sanas? Bástate de mi gracia, le dijo el Señor. Confórmate con mi gracia, le dijo. Y a veces, hermano, Dios nos va a tener por ahí un aguijón donde usted esa enfermedad lo va a hacer orar toda su vida. Si no tuvieras enfermedad, no ora. Y esa enfermedad lo mantiene a usted bien ocupado. Job 4:7, por favor. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Fíjense que le preguntan a Job, recapacita Job. Los inocentes, mire, esta era una tendencia judía desde muchísimo, desde el principio. ¿Dónde han sido castigados los justos? ¿Qué le estaban diciendo con eso a Job? Tú no eres justo. Por algo tú estás enfermo, Job. ¿Cuántos cristianos han visto, hermano, que alguien está enfermo y dicen, en pecado estás? Ya le cae una maldición. Job 8:20, por favor. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. ¿Cómo le estaban diciendo a Job? Maligno. Y, hermano, y esos eran hombres religiosos de aquel tiempo. Le decían, Dios no te apoya porque tú estás en pecado, Job. En vez de ayudarlo, ¿verdad? Al pobre Job, hermano. Job 11:6. Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Sabe qué le dijo? A lo mejor mereces más de la... Hermano, ¿qué es lo que tenía Job? Lepra. Y todavía querían de que lo castigara más. O sea, más grande era la enfermedad, era porque usted había cometido un pecado muy grande. Y entonces la lepra, ¿qué significaba, hermanos? Era prácticamente la muerte. Entonces, hermanos, lo que creían que Job merecía algo mucho peor, hermanos, porque algo muy grave tendría que haber hecho Job, hermanos, en su vida. Job 22, 5 al 10, son varios versos, hermanos. Por cierto, tu malicia es grande. Oiga. Y tus maldades no tienen fin. Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y él habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti
y te turba espanto repentino. Mi hermano le dijeron, tú nunca ayudas al pobre, tú no ayudas al menesteroso, tú te aprovechas del jornalero. Hermano, empezaron a decirle un montón de cosas a Job. Por eso estás enfermo, Job. Hermano, a veces Dios está tratando con uno en nuestras vidas y nosotros, hermanos, decimos aquella persona está mal porque realmente toda esta maldad no puede venir así nada más. Eso es lo que están diciendo los sabios de ese tiempo. Jesús, hermano, da una respuesta a estas preguntas. Lucas 13, 2 al 5, por favor. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús les dio una respuesta. Solo porque les vino y les cayó la torre encima, 18 dice, ¿va? ¿Eran peores que ustedes? Les dijo, no. Jesús dice, no es así. Estos no eran peores que ustedes. Juan 5:14, por favor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren, hermanos, si persisten en el pecado, claro que sí van a venir consecuencias. Vamos a ver un poco de esto, hermano. Miren, los pecados de la maldición generacional, hermanos, esta es una doctrina que es muy fuerte ahora en estos días. En años recientes, hermanos, enseñar la maldición generacional, hermanos, ha llegado a ser un tanto popular en los círculos, especialmente, hermanos, en los círculos pentecostales, carismáticos. Y los promueven algunos de los líderes más visibles. ¿Quiénes son los más visibles en este tiempo? Cash Luna, Benny Hinn, hermanos, etcétera, etcétera. Hay muchos hombres que todo el mundo los conoce y ellos los promueven. De estos movimientos, hermanos, no obstante, la naturaleza de la verdad absoluta y la propia interpretación que le están dando ellos de las escrituras no se pueden determinar por cantidad de gente que incursiona en ciertas enseñanzas o por la popularidad de quienes las promueven. Como son populares ellos y las promueven, si la dice Cash Luna, la dice Benny Hinn, hermanos, debe ser verdad. No porque sea popular, hermanos, él tiene la verdad de esta persona. Los asuntos de la fe y lo que creemos y la práctica como vivimos, la vida cristiana, solo se puede determinar por la debida comprensión de las escrituras. Es la única manera, hermano, que podemos medir estas cosas. Si es bíblico, entonces hay que practicarlo. Si no es bíblico, no hay que practicarlo, hermanos. Sencillo. Base para las enseñanzas que ellos usan, la maldición generacional. Casi todos los maestros de la maldición generacional basan sus enseñanzas en algunas combinaciones, por ejemplo, Éxodos 5, que leímos ahorita, hermanos, versos 5 y 6. También, hermanos, usan Éxodos 34, si me lo leen, por favor, el que toca Éxodos 34, versos 6 y 7. También me tienen por ahí Números 14, 18 y también de Deuteronomio. Así que Éxodos 34, 6 y 7, hermanos. Cada uno de estos textos contienen la palabra visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Sí, por favor, hermano. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es uno de los versos más fuertes que ellos usan, hermanos, porque dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Está hablando del pecado? No, está hablando, hermanos, de la rebelión, especialmente lo que es la idolatría. ¿Qué es lo que más padeció Israel, hermanos? La idolatría. Rapidito, saliendo de Egipto, hermanos, ¿qué es lo que se hicieron? Un becerro. Hermanos, ¿y padeció Israel? Padeció mucho. Murió una gran cantidad de hermanos por esa maldad. Al nomás entrar a Israel, hermanos, empezaron a adorar, hermanos, a Astarot, empezaron a adorar a Moloch, empezaron a adorar, hermanos, ¿cómo se llamaba el dios de los paganos en ese tiempo ahí? De los amorreos, Baal Zebú, hermanos, y el Baal era un dios que solo cambiaba el nombre de acuerdo a la posición donde vivía. Por ejemplo, hermanos, si aquí hubiera estado en Rino, se hubiera llamado Baal Rino, Baal Sparks, y Baal nomás cambiaba su nombre, pero siempre seguía el Baal. Baal, hermano, era un dios que promovió entre Israel, hermanos, una maldad terrible, que fue castigado Israel, hermanos. Entonces, si de algo Dios castigó a Israel, es por la idolatría. Y si algo Dios puede castigar a usted y a mí, hermanos, es por la idolatría también. Usted tal vez ya no tiene una imagen en su casa. Tal vez ya no usa, hermanos, ¿cómo diré? Un santo donde usted le reza. Pero todavía sigue siendo un idólatra. Si juega su América, no viene a la iglesia, porque juega su América. Si juega su Real Madrid, no viene a la iglesia, porque va a jugar Ronaldo, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede más? ¿El Real Madrid o Dios para esa persona? El Real Madrid. Y a los que le dan Barcelona, para que no se enojen los demás, ¿no? Para que, ahora no voy a ir. No voy a ir. Hermano, son idólatras. ¿Cómo le llaman a estas estrellas de rock and roll, de las novelas, del fútbol? ¿Cómo le llaman a ellos? Ídolos, porque los idolatran. Todo mundo quiere que su hijo juegue con el número 7 o con el número 10, porque son los que usan ellos para la buena suerte de su hijo. Ojalá me salga como Ronaldo. Ojalá me salga como Messi. Y luego le sale, hermano, que ni pueda ni ver la pelota, pobrecito, ¿verdad? Números, capítulo 14, verso 18, por favor. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, hermanos, Dios no tiene por inocente al pecador, ¿ok? No está diciendo, hermano, que hace responsable a los hijos por el pecado de los padres. Si usted lee bien, hermano, en otra versión, a ver, ¿por qué no me lo leen en otra versión ahí, hermana, para que, a ver cómo lo dice en otra versión? Si uno lee bien, hermano, no está siendo responsable de los pecados, hermano, a los hijos por los padres, sino, hermano, por la maldad que los padres han introducido a los hijos. ¿Qué dice, hermana? A ver. Que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Por la maldad de los padres, no por la maldad que los padres hicieron, sino por la maldad que los padres introducieron a sus hijos. Deuteronomios 5, 9 al 10, por favor. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahorita vamos a llegar, hermanos, donde esto es solo las bases que ellos tienen para decir de esta doctrina, hermanos, que es una doctrina donde usted tiene que ser responsable y usted, hermanos, se tiene que desatar. Hay que hacer ayunos, hay que ir a retiros, hay que ir a reencuentros, hay que ir a un montón de cosas, hermanos, para desatarse de estas ataduras. Vamos de acuerdo a las enseñanzas, no lo estoy diciendo yo que así es, de acuerdo a las enseñanzas que ellos tienen. Pero vamos a seguir viendo. Los que enseñan acerca de la maldición generacional, hermanos, interpretan estos versículos como si los delitos de una persona fueran genéticamente transferidos. Por ejemplo, hermanos, como la diabetes. La diabetes no es una maldición, es una enfermedad que se ha transmitido de un lado a otro. ¿Qué dicen estos? Nomás confiese usted que usted está sano en el nombre de Jesús. Ahí está, gracias hermano. Ahí está la gente muriéndose de diabetes. ¿Sabe que en Florida traían la vez pasada un pastor, hermanos, en corte, porque el pastor les dijo que tiraran las medicinas? Que lo único que tenía que hacer es confesar a Jesús, hermanos, y que ellos tenían que ser sanos. Suena bonito. Mire, hermano, yo soy una persona de fe porque no me gustan las agujas. Así que cuando ir al doctor, hermano, me pongo una gran fe en el Señor y yo sí me sano. Pero yo no le voy a decir a usted que usted no vaya al doctor. Usted vaya al doctor, hermanos, porque para eso dejó Dios a esos hombres. ¿Ok? Yo, hermanos, gracias a Dios, tengo fe, hermanos, muchísima. Especialmente cuando veo las agujas, me sano de una vez, hermano. Rápido me sano yo. Los delitos de una persona fueran genéticamente transferidos a todos sus descendientes. La gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, la tendencia de que todos tenemos de rebelarnos contra Dios, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus antecesores. Imagínense todos los pecados que usted tiene, hermano, su abuelo, tu tatarabuelo, hermano, su abuelo tal vez fue mujeriero y todo, y ahora todo eso está sobre usted, de acuerdo a la enseñanza de ellos, ¿va? Como resultado, Dios los culpa, por los versos que leímos anterior, no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus antecesores. Además, Satanás tiene el derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de una forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando en fracaso, violencia, impotencia, porque no ven los resultados, hermanos. Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué dicen después? Salen, pague siembre una semilla por sus hijos y para que sean sanos. Todo eso, hermano, es por cosa de dinero. Profanidad, obesidad, mire, hermano, hasta la gordura, deje de comer, vaya al gimnasio. Pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor y, hermanos, un montón de cosas que tienen, que le atribuyen, hermanos, que los padres heredaron a los hijos, ¿ok? Imagínense, hermanos, que Moisés y todos mis hermanos, pues salieron gordos por mi papá, ¿va? Imagínense, o sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A lo que comemos. No porque por mi papá salimos gordos, ¿va? Ok. Los proponentes de la maldición generacional luego dirigen sus enseñanzas a sus próximos pasos lógicos. Ellos concluyen con la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional. O sea, no solo bastó lo que Cristo hizo, sino que hay que dar un paso adicional, algo más, para quitar la transgresión que hayan heredado de sus antecesores. Se requiere este paso adicional para que una persona sea liberada de las ataduras que la mantienen cautiva al pecado de sus antepasados. Este procedimiento involucra una elaboración
ceremonia, hermano, que usted tiene que ir, que consiste en listar los pecados, tiene que llevar los escritos de sus antecesores hasta la cuarta generación. De ahí para allá ya no. Entonces, confesando los pecados por ellos, hermanos, recitando oraciones y declaraciones recomendadas, rompiendo personalmente esas supuestas maldiciones, hermanos. Entonces, usted tiene que hacer todo esto porque la sangre de Cristo no alcanzó a limpiar los pecados. Mire, hermano, así están muchos cristianos hoy en día. Se sienten atados porque sus padres los heredaron, hermanos, maldiciones. ¿Ok? Maldiciones, mucha gente está hasta deprimida ahora en día, hermanos, porque se sienten de que por culpa de sus padres están ellos en las condiciones que están. No, hermano, si usted está en la condición que usted está es porque usted quiere estar en esa condición, no porque Dios o sus padres, hermanos, le hayan heredado. Más adelante vamos a ver, hermanos, si alguno está en Cristo, dice la palabra del Señor, hermanos, nueva criatura es. Hermanos, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Hay una tendencia en la iglesia de hoy, hermanos, para tratar de culpar a cada pecado y problema en una especie de maldición generacional. Por favor, hermanos, me tienen esos versos. Esto no es bíblico, hermanos, no es bíblico. Esta enseñanza no es bíblico, es una interpretación que le dieron ellos, hermanos. El remedio para las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Jesucristo. Cuando nos convertimos a cristianos somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, ¿qué empezó en usted? Empezó algo nuevo. ¿Ok? ¿Cómo puede un hijo de Dios seguir bajo esa maldición? Véngase que Romanos 8:1, por favor. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. ¿Ok? ¿Le faltó? Hoy. Oh, ok. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga la afirmación de Pablo, hermano. Entonces, ¿está en desacuerdo Romanos con Éxodos? Porque ahora la tendencia de que hay de los críticos, hermanos, teólogos críticos es que la Biblia se contradice. Que ¿por qué entonces en Deuteronomios y por qué en Éxodos, hermanos, habla de esta maldición? ¿Se contradice la Biblia? No, hay una mala interpretación de la Biblia. Específicamente está hablando de un tema específico. ¿De cuál tema es? La idolatría. No está hablando de las otras maldades, está hablando de la idolatría, hermanos, que los padres introducen a los hijos y por ende los hijos caen en esa maldición. No está hablando, hermanos, de enfermedades, no está hablando de ninguna otra cosa. Véngase aquí ahora, hermanos, Romanos 12, verso 1 al 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación viene, hermanos, de una entrega a Cristo. Ya que somos nuevas criaturas, hay una renovación en nuestras vidas. ¿Ok? Mire, más adelante tengo más versos, pero el tiempo se nos está yendo. No sé si los alcanzamos a ver estos versos. ¿Me los tienen listos, hermanos? Vamos a verlo, porque es parte de la conclusión de este tema. Verso 3 al 5. Respondió Jesús: no es que pecó ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire, hermano,
aquí hay un lenguaje de la noche y el día. Son unos tipos de lenguaje que usaba Cristo, hermanos, que representa el día y que representa la noche. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.